Hoy te voy a contar una historia. Es una historia un poco chistosa, tiene sus matices, pero fíjate que hace como 5 años, 5 o 6 años quizás, yo estaba en mi oficina y llega una persona junto con su esposo, llega esta señora y venía muy molesta, ¿no? Entonces llega, nos saluda, buenos días, adelante, pásenle, ¿no? Este, el esposo iba pues con una cara de preocupación y la señora iba con una cara de enojo, pero enojo, o sea, estaba fúrica, ¿no? Ya, cuéntenme, ¿en qué les puedo servir? Le dice la señora al esposo, espérame afuera. Sí, ya el señor se sale. Y la señora saca un bonche de papeles gigante, saca un folder como con no sé cuántos estudios y me lo avienta en el escritorio. Y yo con mi cara de yo qué culpa, o yo qué onda, ¿no? Y me dice, pues es que me mandaron con usted. Y digo, ¿y quién o por qué o cómo? A ver, cuénteme, ¿no? O sea, yo sin contexto alguno, pero pues sí muy sacada de onda, ¿no? Entonces me dice esta señora, dice, llevo 7 doctores visitados, yo me siento muy mal, yo siento que ya no puedo con mi vida, tengo un zumbido en el oído, tengo palpitaciones, me dan, no puedo respirar, se me va el aire horrible. Y entonces yo voy con el médico y cada vez que me paso esto termino en urgencias en el hospital y ya van 7 médicos que me dicen que lo que tengo es emocional. Y yo no entiendo por qué. Y me queda viendo y le digo, pues probablemente es ansiedad. Y me dice, ¿cómo va a ser ansiedad? Yo tengo algo, pero los doctores no me lo han podido detectar y ya fui a que me hicieran tal estudio y este estudio. Digo, ¿y qué salen los estudios? Nada, no sale nada. Los doctores son una bola de idiotas y esto y el otro. Y me acuerdo que yo la vi, como no le dije nada, pues se quedó callada, ¿no? Y me acuerdo que le dije, señora, probablemente lo de usted es ansiedad y creo que deberíamos dar gracias de que solo sea ansiedad. Y se me queda viendo, me dice, bueno, pero es que yo me siento muy mal. Le digo, claro que se siente usted muy mal. Físicamente se siente terrible la ansiedad y físicamente desencadena otras enfermedades. Sí, porque mira, tengo ácido graso, tengo hígado graso y tengo también colitis nerviosa y me duele la cabeza y no se me quita el dolor de cabeza con nada y tengo esto y tengo el otro. ¿Y cómo es posible que los médicos no me puedan decir que tengo? Digo, es que ya le dijeron, señora, ya le dijeron que tiene usted ansiedad. Entonces, para no hacerles el cuento más cansado, en ese momento, pues esa señora, que Dios la bendiga, donde quiera que esté, asumió que en efecto era mejor que solamente fuera un problema emocional guión mental a que genuinamente estuviera esperando otro diagnóstico, porque yo me acuerdo que le decía, ¿y qué quiere usted que le diga? No, pues ya que tengo una enfermedad o algo. Digo, ¿y para qué quiere usted una enfermedad? O sea, mejor le trabajamos su ansiedad y se acabó. Y en ese momento, pues esta señora sí le cayó el 20 porque ella sí me decía, pues es que yo ya quería que me dieran algo, ¿no? Una pastilla, un diagnóstico, pues ya tienes cáncer. Y yo me acuerdo que le dije, pero señora, ¿para qué quiere usted un cáncer? O sea, no invente. Digo, imagínese, hay tanta gente que sí está en esas condiciones, digo, y está luchando por su vida. Digo, y a usted ya le dijeron que lo único que tiene es ansiedad. O vamos a trabajar, ¿no? Bueno, pues ya. ¿Por qué les cuento esto? Porque hoy vamos a trabajar y vamos a platicar acerca de un tema que es muy interesante, que son las enfermedades psicosomáticas. ¿Y qué rayos son las enfermedades psicosomáticas? Bueno, el término psicosomático se refiere a una sintomatología física directamente relacionada con motivos psicológicos. ¿Qué quiere decir? Nuestro cuerpo se va a resentir por la influencia de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Y esto va a acabar por agravar los propios síntomas físicos. O sea, esto no quiere decir que sea nada más inventado. ¿A qué voy con esto? Muchas veces cuando trabajamos con la gente, y los coleguitas terapeutas no me van a dejar mentir, y se identifica que tienen alguna situación que es un trastorno psicosomático, la gente dice, pero licenciada, yo no estoy inventando esto. No es que lo estés inventando, o sea, tu cuerpo realmente lo vivencia.
el cuerpo y la mente se encuentran en una perfecta conexión y nuestras emociones van a influir de una manera total y completa en nuestros procesos fisiológicos. O sea, un ejemplo es una lágrima cuando nosotros estamos tristes, ¿sí? Te pones avergonzado y rapidito te brota el colorcito en las mejillas, ¿sí? El aumento en la frecuencia del latido cardíaco cuando tenemos miedo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Nosotros vamos a reaccionar siempre ante lo que nosotros nos decimos o ante lo que nosotros vemos, observamos, pero el cuerpo no está desconectado y eso es algo que se nos ha olvidado. Somos mente, cuerpo y espíritu y en muchas ocasiones pensamos que solo es el cuerpo. Afortunadamente y gracias a Dios, en la actualidad los médicos ya ven esta estructura tripartita de mente, cuerpo y espíritu como uno. Antes, todavía hasta quizás hace unos 20, 30 años, y todavía a lo mejor habrá médicos que te digan, ay no, ¿eso qué? ¿Eso para qué? O ay no, pues eso ni sirve, tú nada más tómate tus pastillas y ya. No, amigos. La influencia que tiene nuestro autodiscurso, nuestra mente como tal, hablándonos a nosotros mismos, en nuestros factores físicos, es total, es completa. O sea, no es nada más una conexión, no, así se maneja todo el sistema. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros taponeamos nuestras emociones y no nos damos ese permiso de vivirlas, de sentirlas, de asumirlas y de transitarlas? Pues imagínate que se va a hacer un nudo emocional tremendo y alguien va a terminar pagando el pato. Y normalmente es nuestro cuerpecito. Y entonces empezamos a somatizar. Dice un viejo dicho de psicología que lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Entonces, la influencia psicológica que nosotros tenemos dentro de nuestras estructuras físicas y corporales es completa. Y creo que tenemos que dejar de negar eso. Los procesos emocionales como por ejemplo la depresión, la ansiedad, el estrés, van a estar en la base de otros síntomas físicos, ¿sí? Van a estar debilitando las defensas del organismo, van a hacer el organismo más vulnerable. Hay que tener en cuenta la relación mente-cuerpo cuando funciona en sentido inverso también, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces esto retroalimenta el problema e ingresamos en un círculo vicioso que si no alcanzamos a distinguir que tiene total y completamente que ver con nuestras emociones, no se destraba, ¿sí? Entonces, te voy a poner un ejemplo de las enfermedades psicosomáticas más comunes. 1. La fibromialgia. ¿Qué pasa con la fibromialgia? ¿Sí? En ocasiones se produce un trauma emocional o físico y se acompaña con síntomas de ansiedad o depresión. Asimismo, bastantes veces origina sentimientos de culpa y baja autoestima en la persona que lo padece. ¿Qué implica la fibromialgia? Es un dolor constante en el cuerpo, ¿sí? Cuando hablamos de enfermedades psicosomáticas, vamos a hablar también mucho acerca de sus simbolismos. Entonces, imagínate estar después de un trauma emocional o físico, sintiéndote aislado y que todo te duele. Imagínate esto, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues yo claro que no me quiero conectar con los demás, claro que no voy a querer estar en una situación donde yo me pueda sentir tocada porque me va a doler. Otra de las enfermedades típicas es el colon irritable. Con frecuencia aparece asociado con la ansiedad y el estrés. Y fíjate que es una cosa bien interesante. ¿Por qué también tiene que ver con esto? Si nos vamos a un sentido más clínico, más bioquímico de la situación, es el cortisol. El cortisol, acuérdate que si nosotros no lo quemamos como debe de ser, ¿sí? Pues se va a convertir en un ácido. Y entonces, ¿quién va a estar recibiendo ese ácido total y completo? Pues el colon, ¿sí? Nosotros en nuestro sistema digestivo tenemos nuestro páncreas tiene información valiosísima porque va a estar depurando cosas, nuestros riñones van a estar depurando cosas, pero ¿qué pasa con el cortisol? Se va a depurar ahí, y si no lo podemos depurar, pues se va a pasar derecho. ¿Y a quién crees que le toca?
pues entonces le toca al intestino grueso, ¿sí? Mareos. El propio miedo a perder el control de nuestra vida y el equilibrio emocional puede causar determinados mareos. Fíjate cómo me encanta porque está más conectado con el simbolismo. Miedo a perder el control de mi vida, entonces me ando mareando y pierdo el equilibrio. No solamente es un equilibrio emocional, es un equilibrio físico. No, pero es que yo estoy mareada de veras. Nadie te dice que no. Insisto, no es que te lo estés inventando, verdaderamente lo sientes. Cefaleas o dolores de cabeza, ¿por qué se van a originar? Normalmente tiene que ver con la tensión, debido a la ansiedad de contraerse la musculatura pericraneal y cervical, lo que provoca dolores crónicos. Pero ¿qué pasa también? ¿Has escuchado este término de estar sobrepensando? O el dicho ese de, es que te calientan la cabeza. Bueno, ¿no será que tú solito o tú solita te estás calentando la cabeza, piense y piense cosas que no tienen principio ni fin? En muchas ocasiones así pasa. En la gran mayoría de ocasiones, te voy a decir, así pasa. El insomnio también tiene que ver con estos factores de enfermedades psicosomáticos. Fíjate que cuando tenemos una dificultad muy terrible para relajarnos, inclusive hay veces que no nos damos permiso de relajarnos, ¿sí? Porque nuestras creencias así quedó grabado, porque no nos permitían relajarnos. Las personas que, por ejemplo, cuando eran pequeñitas, se crecieron en entornos donde era muy necesario trabajar o donde no era permitido jugar, tener tiempos de ocio y descansar porque teníamos padres neuróticos o lo que fuera y que te veían sentado y ¿qué haces ahí? Estás perdiendo el tiempo, órale, párate a barrer aunque sea lo que sea, ¿me explico? Entonces no vamos a aprender cómo relajarnos y resulta que no aprendes a relajarte y tampoco aprendes a autorregularte. Y cuando eres mayor y ya nadie te tiene que andar correteando y ya no tienes a nadie que te esté molestando, pues ¿qué crees? Tú solito te molestas y tú solito te dices, no, ¿qué voy a estar haciendo aquí descansando? Eso es para flojos. Yo ya me tengo que parar a hacer lo que sea. Ya puedes estar cansadísimo, cansadísima y no te das permiso de relajarte. Y llega el momento de la noche donde tendríamos que hacer las cosas para dormir, para descansar, para recargar pila. Y como yo no tengo permiso de descansar o de relajarme, ¡fum!, llega el insomnio. Y puedo estar súper cansada, pero no me duermo. Y entonces esto se conecta con el dolor de cabeza y más ansiedad y más angustia y me quiero dormir, pero no puedo. ¿Me explico? Trastornos dermatológicos. El estrés influye directamente en afecciones como psoriasis, dermatitis seborreica, eczemas, etcétera, que tienen un fuerte componente psicológico. Fíjate que en los trastornos dermatológicos mucho tiene que ver el contacto. A veces cuando yo anhelo contacto, pero sé que no me lo pueden dar las personas con las que yo convivo, ¿no? Mis progenitores, mi familia, mi pareja, mis amistades, ¿por qué no? Bueno, entonces voy a tender a desarrollar trastornos dermatológicos. Volvemos al simbolismo. La piel es el contacto. La piel es el órgano de contacto por excelencia. O sea, imagínate, nos recubre todo el cuerpo, cuida todos nuestros órganos, pero además, ¿qué es lo que tiene? El sentido del tacto. Entonces, la piel me conecta directamente para poder hacer contacto con el exterior. Si yo estoy pensando, sintiendo, creyendo, sobre todo la cuestión aquí es de las creencias, que no tengo permiso de hacer contacto saludable con mi mundo externo y más todavía con mis seres amados. ¿Por qué? Porque quizás a veces tengo un padre excluyente o a veces tengo una madre narcisista o a veces tengo padres que pues no están por X o Y, murieron, lo que sea. Entonces yo asumo que no tengo ese derecho, ¿sí? Y al no tener ese derecho, pero sí lo quiero, bueno, mi piel empieza a entrar en conflicto y me dice, a ver, ¿quieres o no quieres? No, pues sí quiero, pero no puedo. Ah, bueno, ahorita te damos una barrera. Y entonces empieza la psoriasis y entonces empiezan los granitos, ¿sí? A veces también tiene que ver con el hecho de tener un contacto que yo no deseo tener. Hace muchos años yo platicaba con una chica y ella tenía un fuerte resentimiento con su padre porque les había abandonado cuando ella era muy niña. El señor era alcohólico, mujeriego, tenía por ahí sus ondas, y cuando él se separa de su familia,
pues esta niña queda muy resentida porque aún a pesar de todo lo anterior, pues ella se llevaba muy bien con él. Entonces, cuando él se va de la casa, pues para ella fue un golpe de traición muy grande. Fue, oye, ¿cómo te atreves? O sea, yo te perdonaba todo y aún así te largaste, ¿no? Entonces queda ese resentimiento muy severo en ella. Y cuando llega a ser adolescente, empieza a desarrollar esta situación de tortitas de acné. Y me decía, es que Arely es muy extraño. Cuando yo la conocí tenía como 23 años. Y empezamos a indagar precisamente en esta historia. Y me dice, yo tenía mi piel muy bien. Dice, regresa mi papá a nuestra vida cuando yo tengo como 15 años. Dice, y cada vez que yo le daba un beso, cada vez que yo le daba un abrazo, ¡fum! Dice, me llenaba de granitos, horrible, ¿no? Dice, entonces yo prefería no darle beso ni abrazo a nadie, ¿sí? Dice, y hasta la fecha, o sea, yo, pues en ese momento yo no tenía dinero para ir a un dermatólogo. Dice, ahora que ya tengo dinero para ir con un dermatólogo, ya me revisó y me dice, es que no tienes nada. ¿Cómo no voy a tener nada? O sea, ¿qué no ves los granos en mi cara? Sí, pero esto no es a nivel biológico, o sea, a nivel físico, pues estás bien, o sea, vete al psicólogo porque hay algo aquí que no te permite, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con respecto a este contacto y fue muy, muy revelador para ambas, porque pues yo siempre les digo a los consultantes, la verdad es que ustedes aprenden, yo aprendo, todos aprendemos y nos llevamos lecciones muy padres de vida. Pero era a través de ese sentimiento de no quiero contacto contigo porque tú me lastimaste. Entonces cada vez que ella le daba un beso a su papá, porque de los 15 años en adelante pues ya el señor pues regresó, estuvo más constante, fue más consistente, pero ella seguía con ese resentimiento. Curiosamente empezamos a trabajar la figura de su papá, empezamos a trabajar el resentimiento que tenía con su papá, al grado de que ella pudo perdonar. Obviamente el perdón, yo creo que esto es algo también importante que debemos mencionar. El perdón no se va a dar nada más de aquí para, ay, ya, te perdono, ya, no, o sea, el perdón creo que es un proceso largo y es un proceso que cada persona debe vivirlo a su ritmo, porque a veces te voy a perdonar 2 o 3 cosas, pero te sigo teniendo rencor de otras 2, o hay cosas que no me acuerdo, sé que te tengo un coraje, pero no me acuerdo por qué me enojé contigo. Y es bonito, el perdón es una cosa muy, muy hermosa, muy maravillosa, porque de verdad nos libera. Pero ¿para qué les voy a engañar que nada más esto es decir, ay, sí, ya te perdoné? No es cierto, en muchas ocasiones hay que hacer trabajo profundo, hay que hacer limpieza profunda. Y con esta chica pues así era, ¿no? Porque de repente empezaba, bueno, ¿por qué le tienes coraje a tu papá? Bueno, nos abandonó, nos dejó esto y esto, ¿no? Empezamos a trabajar y resultó que había más cosas, resultó que en sus borracheras pues sí la ponía en vergüenza, resultó que pues ella nunca se sintió valorada por él, o sea, ya haciendo el trabajo profundo, cuando ella pudo comprender pues que él tampoco le había pasado tan bonito, que a fin de cuentas si él también tenía esta enfermedad del alcoholismo, pues era por una razón, y pudo hacer una comprensión de lo que su papá había vivido y que bueno, dentro de todo tenía la oportunidad de que el Señor ahí estaba y podía trabajar con él hasta donde se pudiera, porque tampoco le vamos a pedir peras al olmo. Pues es cuando entonces se pudo hacer ese perdón genuino y curiosamente se le quitaron los granos. O sea, y eso fue muy, muy padre porque me decía, ya es que ya me dijo el dermatólogo que qué cosa hice, ¿no? Y yo le contesté, pues usted me dijo que fuera a terapia, pues ya fui a terapia. Ah, bueno, ya no es lo mismo hacerte una limpieza de poros, una cosita para tu beneficio, a que tengas que estar luchando porque no te cierran los granitos o porque te salen más o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, fíjate que también los trastornos respiratorios tienen una función bien interesante. Les quiero leer un pedacito de un libro que es magnífico. Si eres médico, si eres estudiante de medicina, yo sé que nos siguen muchos estudiantes de medicina, muchas gracias, se lo súper recomiendo. Se llama Psicología Médica de Ramón de la Fuente y vamos a leer un poquito de este síndrome del colon irritable. Es un padecimiento relativamente frecuente, generalmente se inicia en los últimos años de la adolescencia o en los adultos jóvenes. Su prevalencia es mayor en las mujeres que en los hombres, es una proporción 2:1. Hay cambios frecuentes en los hábitos intestinales. El dolor abdominal es el síntoma principal.
Generalmente este se presenta después de la defecación o de la ingesta de alimentos, pero en algunos casos no existe dolor o este es leve. El curso es irregular, periodos de mejoría alternado con periodos de empeoramiento y aún recaídas, remisiones vagamente estresantes generalmente provocan recaídas. El síndrome de colon irritable es una condición que fluctúa irregularmente, pero no desaparece por completo. Este síndrome no está relacionado con enfermedad orgánica ni con defectos anatómicos. Se asocia a distintas características psicológicas. Las personas con colon irritable son hipersensibles, perfeccionistas, organizadas, meticulosas, muy comprometidas con familiares y amigos. Nunca llegan tarde a sus compromisos, tienden a sentirse culpables por faltas que no han cometido y son autopunitivas respecto a imperfecciones reales o imaginarias. Pareciera que los síntomas del colon irritable es el castigo por no ser perfectos. Waldman reporta que algunas mujeres con este síndrome, a quienes trató con psicoterapia, tenían madres exageradamente estrictas y demandantes, que hacían sentir culpables a sus hijas independientemente de cuán obedientes fueron. Sentían que no eran buenas hijas y que nunca podrían complacer a sus madres. Eran dependientes e incapaces de ser autoafirmativas. Fíjate nada más en este sentido. O sea, literalmente nos dice, el colon irritable no tiene que ver con factores físicos. Y nos describe más o menos cómo es la personalidad de las personas que tienden a desarrollar colon irritable. Este síndrome refleja el repertorio limitado de respuestas del colon. En la etiología intervienen 3 tipos de factores: orgánicos, incluyendo la deficiencia de fibra en la dieta, constitución psicológica y eventos estresantes. La interacción de estos 3 factores puede describirse con un modelo triangular. La forma de este triángulo varía entre los individuos y en ellos en diferentes circunstancias. Al soma y a la psique deben agregarse las circunstancias. Y esto que platicamos ahorita de las circunstancias, creo que es algo básico, porque normalmente cuando desarrollamos las enfermedades psicosomáticas, pues en circunstancias adversas. Generalmente cuando nos vamos a dar cuenta de que estamos en una enfermedad que no tiene tanto que ver con nuestro físico, sino con nuestras emociones o nuestros pensamientos, cuando la antecede un evento caótico / traumático. No todos los eventos caóticos van a ser traumáticos, ¿sí? Pero sí todos los eventos caóticos nos van a ingresar a estrés y ansiedad. Y recordemos que el estrés no es malo, o sea, finalmente el estrés nos llega para decirnos, oye, muévete, haz algo al respecto, resuelve. Pero si no lo tomamos desde este punto de vista, ¿sí? Pues entonces ni vamos a resolver y solamente vamos a caer en distrés. Y es cuando el padecimiento se vuelve crónico. Por eso tenemos migrañas crónicas, por eso tenemos colon irritable crónico, por eso tenemos colitis nerviosa crónica. Bueno, ¿cómo es el proceso de somatización? La expresión de los problemas emocionales por medio de síntomas físicos es lo que vamos a llamar somatización. El dolor, la angustia que produce un trauma emocional puede provocar problemas físicos tan evidentes como lo es la parálisis, la ceguera, afonía, ¿sí? ¿Por qué es importante que veamos esto? En muchas ocasiones uno niega las cosas. Y si hablamos de una ceguera neurótica, ¿qué es lo que no quieres ver? Si hablamos de una parálisis, al nivel que sea, va a llevar su simbolismo, si hablamos de una parálisis facial, por ejemplo, si hablamos de una parálisis en medio cuerpo, lado derecho, lado izquierdo, va a tener que ver, son pensamientos, son emociones, es lado lógico o es lado emocional. ¿Qué onda contigo? ¿A dónde no quieres avanzar o qué te da miedo avanzar? Afonía, es que no puedo hablar porque ando bien ronca. ¿Y por qué? No sé. Bueno, ¿qué es lo que estás intentando callarte a como dé lugar, donde pretendes silenciar hasta tu voz con tal de no decir lo que estás queriendo gritar? Bueno, este proceso puede acarrear algunos síntomas llamativos o no tan llamativos, ¿sí? Porque ahorita nos estamos yendo como a situaciones ya alarmantes. Pero ¿qué pasa con las personas que todo el tiempo están contracturadas de la espalda? Es que me duele la espalda, porque no sé. Pues ¿qué andas cargando? O sea, pregúntate qué andas cargando. El programa de hoy nos invita a ser reflexivos
Y en esa reflexión, revisar a través de la sintomatología el simbolismo que lleva detrás. ¿Qué estás sobrepensando si te duele la cabeza? ¿Qué es lo que no quieres decir? ¿O qué es lo que quisieras decir pero no te atreves o no te das permiso si andas con una tos crónica o ya andas afónico? ¿Sí? La cuestión de la ansiedad también es una clave en estos factores psicosomáticos, porque aparte de la enfermedad psicosomática, chútate la ansiedad que la acompaña. Normalmente son comorbilidades, o sea, van juntas, van de la mano. Y entonces, por eso se agravan los síntomas. Van a provocar reacciones corporales que pueden ir desde un aumento en los niveles de cortisol hasta la hinchazón. La ansiedad va a generarnos esto. Y si la persona sufre de manera prolongada y no consigue gestionarlos bien, la somatización se va a convertir en una enfermedad psicosomática crónica que va a afectar a diferentes sistemas de nuestro organismo. O sea, desde un sistema respiratorio, fíjate que el sistema respiratorio tiene mucho que ver, su somatización tiene mucho que ver con la gente sobreprotegida. Ya sea que haya sido sobreprotegida de pequeña o que viva sobreprotegida, que viva como limitada. Volvemos al simbolismo. No me dejan respirar, o sea, es como si no tuviera yo libertad, ¿sí? Sistema nervioso, bueno, total y completamente la ansiedad lo descontrola, horrible. El sistema digestivo, o sea, ¿cómo es posible que no pueda ir al baño? ¿No? O que ande yo inflada, o lo que sea que a cada uno nos pase. El sistema muscular, las contracturas, ya me dan calambres, no puedo caminar, la parálisis, o sea, ¿por qué es importante ver esto? Necesitamos entendernos para poder sanarnos. ¿Y cuáles son las personas que tienden a padecer más frecuentemente estos síntomas de enfermedades psicosomáticas? Normalmente las personas que tienen problemas emocionales pues van a estar más propensas, ¿sí? Por ejemplo, yo les decía, la ansiedad va a ser una invitación directa a una enfermedad psicosomática. Situaciones de trauma que no hayamos trabajado. Ejemplo, a veces y a nivel psicosomático, yo tuve una consultante que no podía tener una relación sexual saludable porque todo el tiempo tenía una especie de infección vaginal, ¿no? Y ya era una señora, pues no tan grande, o sea, realmente era una señora joven, 30 y tantos años, ¿sí? Pero decía, es que yo ya fui al médico y me dice que no tengo nada, análisis, ya fui a otros laboratorios y sale lo mismo. Dice, pero yo no puedo. ¿Qué pasaba o qué estaba asociado a su trauma? Ella había vivido una serie de violaciones cuando ella pues era adolescente. Entonces, en su vivencia y en su creencia, si ella se mantenía enferma de la vulva, pues no iba a poder tener una relación sexual y por lo tanto no iba a poder revivir ese evento tan doloroso. ¿Cuál era el precio? El precio era que se tenía que mantener dolorosa siempre, o sea, siempre tenía dolor, siempre tenía estas molestias. Entonces, ¿cuándo fue que se le quitó? Cuando resolvió el trauma. Obviamente, pues tuvimos que trabajar mucho en ello porque ella ni siquiera lo recordaba. Era como, pues sé que, o sea, sí más o menos pasó esto, pero ni siquiera le había puesto nombre. Entonces, los traumas sí van a tener un espacio directo de boletito a las enfermedades psicosomáticas. Los sentimientos de culpa también, totalmente, porque nos decía hace rato el texto de Ramón de la Fuente, que las personas con colon irritable, ejemplo, siempre son personas que tienden a culparse, ¿no? Emociones negativas, más allá de emociones negativas con las otras personas, emociones negativas con uno mismo. ¿Qué pasa cuando yo saco mi agresión hacia mi persona? Pues me voy a estar autocastigando. Y una de las formas de autocastigarse es mantenerse enfermo. Y es muy interesante esto, porque las personas normalmente te dicen, ay no, ya cómo se va a estar manteniendo enfermo. No, de verdad, pasa. La otra pues es la represión emocional. No me doy permiso de expresar lo que genuinamente quiero, lo que genuinamente necesito. Y entonces mi cuerpo habla por mí. Y ahora sí, al que le entienda, qué bueno. Y al que no le entienda, pues que la sufra, ¿no?
Conflictos por resolver. Muchas veces nuestras enfermedades psicosomáticas son la puerta de entrada al conocimiento. ¿Por qué? Porque si no habíamos tomado en consideración que algo nos causa conflicto, que algo me genera todavía impotencia, rabia, rencor, tristeza o lo que sea, la enfermedad psicosomática nos va a dar pistas. ¿A través de qué? A través de su simbolismo. Oye, me está pasando esto. Ok, ¿cómo anda usted de esta situación? No, pues sí, nunca lo resolví, fue un duelo no resuelto, fue una cosa que nunca le conté a nadie, fue esto, fue el otro. O sea, yo creo que tenemos que empezar a tomar esto como una puerta hacia las oportunidades de liberarnos. Y estos conflictos por resolver, pues si ya de todas maneras me está pasando factura a través de una enfermedad, pues ya mejor los resuelvo. O sea, ya para qué me sigo haciendo guaje. La hipocondria, bueno, esta de plano es la reina de todas las enfermedades psicosomáticas. La hipocondria es un trastorno mental y emocional donde la persona siente, piensa y cree que está enferma. ¿De qué? De lo que se le pegue en ese momento. O sea, si yo digo, ay, me duele la cabeza el hipocondríaco, a mí también, y un montón, ¿verdad que se siente re feo? Y el hipocondríaco normalmente, es muy interesante la conducta de las personas hipocondríacas porque normalmente traen un chantajista dentro. Entonces, no tienen otros recursos porque no los han desarrollado para manipular, controlar, meter culpa hacia las personas que los cuidan, entre comillas, o que los deberían de cuidar. Y entonces lo que hacen es estarse enfermando y estarse inventando. En este sentido, sí es más una invención a nivel cognitiva, es que estoy enferma. Porque en muchas ocasiones los hipocondríacos no sienten las cosas. A veces sí, pero la gran mayoría de veces no. Solo lo dicen y tienen la preocupación real. Esa sí, la preocupación sí es muy real de estar enfermos. Pero si no conocen los síntomas, pues no te los pueden decir. Sin embargo, te pueden decir que tienen ese padecimiento. Es muy interesante. Hace muchos años también platicaba yo con una persona quien su hijo era hipocondríaco y su hijo ya tenía, no sé, 30 y muchos años, y el hombrecito no trabajaba y no hacía nada porque estoy enfermo. Entonces, cuando empezamos a trabajar con este señor, bueno, ni era un señor, pues era un sujeto, o sea, no tenía novia, no tenía una vida propia porque según él estaba enfermo, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar con él y yo le pregunto, bueno, ¿y qué te permite hacer la enfermedad? Y me dice, pues me permite quedarme en mi casa, me permite cuidar mis plantas, me permite ver la tele, me permite que mi mamá me cuide. Y cuando a mí me dice, me permite que mi mamá me cuide, pues a mí me brincó una alarma porque dije, oye, tienes más de 30 años, ¿cómo es esto posible? O sea, no eres un chiquillo. Y me acuerdo que le pregunté, oye, ¿por qué es tan necesario que tu mamá me cuide? Y entonces brinca el manipulador que había internamente vengándose de su madre y me dice, pues porque tiene que hacerlo. Ella no me cuidó cuando yo era niño. Ella me dejaba solito porque ella se iba a trabajar y a ella no le importaba. Ella no sabía si yo me tenía que quedar solito, pues ahí me dejaba hecho comida, pero yo tenía que comer solo, tenía que irme a la escuela solo, tenía que hacer mis cosas solo. Ella nunca se preocupó por mí, ya le toca, ya lo tiene que hacer. ¡Boom! Entonces ahí entendimos el nudo de su hipocondria. Era una forma también que él tenía pues para manipular a su mamá. Su mamá ya era una viejita, estaba pensionada, entonces pues todo el tiempo estaba ahí en la casa y todo el tiempo, ay, mijito, que te hago la sopita y a ver en qué te ayudo. O sea, obviamente ahí se tuvo que trabajar con los dos porque eran un par, había dependencia y codependencia entre ellos, la hipocondria del chavo, la depresión de la señora, o sea, fue un caso bastante interesante. Pero con los hipocondríacos tiene mucho que ver con el hecho de ser manipuladores, de ser chantajistas. Y aparte es muy chistoso porque ellos nunca se asumen como manipuladores y chantajistas. No, ¿cómo crees si yo soy re buena gente? Es más, ¿qué no ves que yo soy la víctima? O sea, ¿por qué me dices esto? ¿No? ¿Cómo vamos a trabajar los trastornos psicosomáticos? Para empezar tenemos que descubrir cuál es la causa. ¿Qué es lo que me está dando a ganar? Por eso te ponía yo estos ejemplos. Y es necesario reprogramar estas creencias donde a mí me dice, sí, mi mamá merece estarme cuidando porque no lo hizo nunca.
y entonces yo merezco esta situación, porque es el precio que estoy pagando. Bueno, el precio a veces es mucho más alto de lo que obtenemos, y esto se le llaman ganancias secundarias, y es bien importante que nosotros lo podemos poner en la mesa para revisar, bueno, ¿y será que sí estoy ganando? ¿No será que estoy pagando más de lo que estoy obteniendo? Te voy a leer otro pedacito igual del mismo libro, Psicología Médica, de Ramón de la Fuente. Es una joya, o sea, de verdad se lo súper recomiendo. Compañeros terapeutas, amigos, quien quiera leerlo, porque la verdad es que es una joya de libro. Dice, el papel del enfermo. Parsons describió el papel social del enfermo y le atribuyó los siguientes aspectos esenciales. El enfermo es alguien que no puede evitar su enfermedad ni aliviarse por su voluntad. Quiere sanar tan pronto como le sea posible, busca ayuda apropiada y coopera en su curación. A cambio de ello, y tomando en cuenta la clase de severidad de su enfermedad, la sociedad le exime por un tiempo de algunas o de todas sus responsabilidades. El concepto de papel de enfermo es útil porque permite ver con claridad las desviaciones. Por ejemplo, el enfermo lisiado, ciego, sordo, paralítico, asume que su estado ya no cambiará mediante ninguna intervención y la sociedad espera de él que acepte un estatus inferior al de una persona normal, a cambio de lo cual le asigna un lugar en la vida social. Algunas personas se apropian del papel del enfermo y fingen sufrir una enfermedad para ganar atenciones e indulgencia, o bien para justificar su falta de logros o evadir responsabilidades. Otras, cuando enferman, no pueden aceptar su papel social de enfermos. Lo rechazan y experimentan su enfermedad como una degradación. No hay un término especial para nombrar a estas personas que se rehúsan a aceptar que están enfermas y que son la contraparte de quienes simulan estarlo. En general, los enfermos que se culpan a sí mismos y a otros de su enfermedad pierden el apoyo emocional de quienes conviven con ellos. La culpa tiene un efecto corrosivo en las relaciones del enfermo con su familia. Entre acusaciones, no es posible mantener un buen espíritu ante una amenaza que representa la enfermedad. Bueno, ¿por qué es importante ver esto? Si hablamos del papel del enfermo y la psicología en el sentido de la somatización, ¿qué cosa me permite esa somatización hacer o dejar de hacer? Ahí es donde va a tener mucho empuje el simbolismo. Y entonces esto me puede empezar a hacer mención conmigo misma de decir, a ver, espérame, ya me siento mal, ¿por qué me siento mal? ¿Qué me está tratando de decir mi cuerpo o qué estoy intentando comunicarle a los demás? Que de todas maneras ni me lo entienden, pero yo ya estoy pagando el precio. Entonces, eso me va a dar un norte para que yo pueda tratar de entender la causa y reprogramar mi actitud para manejar esa situación a través de que la somatización se deje de producir. Yo sí les recomiendo mucho, si ustedes se están identificando en este sentido de la somatización, que te voy a decir una cosa, normalmente los enfermos psicosomáticos les cuesta mucho trabajo asumir de, híjole, creo que sí. Por eso te contaba al principio del programa de esa pacientita que llegaba y no, es que no es posible que los médicos no atinen, no, es que ya le atinaron, pero tú no aceptas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Nos dice aquí, igual, mismo libro, Psicología Médica de Ramón de la Fuente. Ziegler y Osmond dicen que el papel del enfermo es una senda estrecha y resbaladiza que debe recorrerse desde el principio hasta el final de una enfermedad. Si el enfermo no lo acepta, la consecuencia es la prolongación de su enfermedad o aún la muerte. En cambio, jugar bien este papel ayuda a obtener la salud y a preservar las relaciones interpersonales y garantiza a la persona un lugar en la sociedad hasta que se alivie o muera. ¿Qué implica jugar bien el papel de enfermo? Dice aquí, un buen enfermo trata de mejorar lo antes que le sea posible y coopera en el tratamiento. Hay enfermos ejemplares que obedecen todas las reglas y esperan ser promovidos a la salud, paso a paso y por méritos. En contraste con estos pacientes, hay otros que no tienen el deseo de aliviarse, abandonan la meta de su recuperación y no tienen prisa por volver a la vida activa. Se puede decir que aceptan un papel de enfermos crónicos o incurables, no obstante que podrían no serlo. Lo importante es que con el transcurso del tiempo les resulta cada vez más difícil abandonar ese papel que ellos mismos se han asignado. Entonces, queridos amigos, como conclusiones, si alcanzamos a distinguir
que estamos trabajando con nuestra salud o más bien con nuestra enfermedad y no alcanzamos a ver la causa, pues muy probablemente tengamos una enfermedad psicosomática. Número 2, si este es tu caso y tienes una enfermedad psicosomática, te voy a decir lo mismo que le dije a esa señora. Da gracias a Dios, agradece porque eso se cura pronto, se cura rápido, pero ¿cómo? Con trabajo, con ahínco, con valentía, porque tienes que irte al terapeuta y le vas a tener que decir todo lo que estés sintiendo, pensando, viviendo, que te está causando esa situación. Y además implica también hacer un cambio en el estilo de vida, porque tendremos que aprender a relajarnos. Tendremos que aprender a que somos merecedores de la buena salud, merecedores de la relajación. Tendremos que aprender quizás técnicas de mindfulness, de RDM, o sea, va a haber muchas cosas que tengamos que cambiar, creencias, sobre todo creencias limitantes, pero de esto se sale, queridos amigos. Entonces, quiero agradecerles por acompañarme en este viaje de descubrimiento y les quiero invitar a que nos sigan por redes sociales, Facebook, Arely Martínez Herrera, y la página de Crear, Crecer y Trascender, Instagram, todo con minúsculas, Arely Martínez Herrera, TikTok, todo con minúsculas, Arely Martínez HE46, Twitter, todo con mayúsculas, Arely MTZ Herrera, YouTube, Crear, Crecer y Trascender con Arely, y por supuesto en Spotify, Crear, Crecer y Trascender con Arely Martínez Herrera. Les agradezco muchísimo una vez más que hayan estado aquí. Compartan el programa, compartan el podcast de hoy, no sin antes advertirle a quien se lo vaya a compartir, aguas, está fuerte, no te vayas a sentir mal, agredido, porque si te sientes así, algo hay que rascar ahí, le dimos al clavo. Y si en este momento tienes esta duda de, ¿no será que es una enfermedad psicosomática lo que tengo? Bueno, vete al médico, descarta primero las situaciones biológicas, y si te dice el médico que no, vete al psicólogo, ya no huyas. Mire, a fin de cuentas, de todas maneras andamos pagando el precio, pues ya que sea lo más barato posible, ya que cuántas y tantas ocasiones nos andamos cobrando solos. Y a veces te voy a decir una cosa muy hermosa que encontramos en terapia. En muchas ocasiones es a través de culpas que ni siquiera son de uno. Entonces, pues esa es la invitación del día de hoy. Como siempre, un gustazo estar con ustedes. Recuerden que tenemos una cita el próximo viernes a las 11 de la mañana por Spotify. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Bye bye.